Hay un silencio particular en la Ciudad de México a las 3 de la mañana. No es un silencio puro, claro. Es una pausa. Es el momento en que el último eco de la fiesta se apaga y el primer camión de basura aún no enciende su motor. Es un silencio expectante. En ese silencio fue donde lo escuché por primera vez. Me llamo Mateo. Hace 3 meses conseguí lo que parecía imposible. Un apartamento decente, de una recámara, en la colonia Roma. Era un edificio de los años 50, de esos que presumen de carácter. El carácter usualmente significa tuberías quejumbrosas y un olor perpetuo a humedad, pero el precio era correcto y la ubicación era perfecta. El primer mes fue una luna de miel. El ruido de la calle era un arrullo constante. Me sentía, por primera vez en años, genuinamente solo. Pero no solo en el mal sentido, solo en el sentido de independiente, libre. Podía caminar desnudo por mi sala, dejar los trastes sucios, escuchar música sin audífonos. Fue en el segundo mes cuando mi rutina se asentó. Trabajo, gimnasio, cena, serie, dormir. Los fines de semana exploraba. En una de esas exploraciones, en el tianguis de la Lagunilla, la vi. Era una radio de bulbos, enorme, de madera oscura y pesada, de esas que parecen más un mueble que un electrodoméstico. Tenía una gran tela texturizada cubriendo la bocina y un dial de vidrio con nombres de ciudades que ya no existen: Leningrado, Saigón, Praga. El vendedor, un hombre arrugado y sin dientes, me dijo que era una reliquia. Todavía jala, joven, me aseguró, pero necesita sus mañas. Pagué más de lo que debía. Sentí que estaba comprando un pedazo de historia, un ancla para mi nuevo apartamento vacío. La puse en la sala, sobre una repisa. La limpié, la conecté y giré la perilla. Los bulbos en la parte trasera se encendieron con un brillo anaranjado y cálido. Y luego el sonido, un crujido, un zumbido grave y estática, pura estática gloriosa. Jugué con el dial. Encontré estaciones de AM con sermones religiosos, partidos de fútbol narrados con una pasión exagerada y música ranchera. Encontré FM, las mismas canciones pop en bucle. Funcionaba. Sonreí, satisfecho, y la apagué. Eso creí. La perilla hizo clic, pero el brillo anaranjado de los bulbos persistió, más tenue, pero ahí estaba. Lo achaqué a la tecnología antigua. Necesita sus mañas, recordé. La desconecté y el brillo murió. Esa noche la volví a conectar antes de dormir. Me gustaba cómo se veía iluminada. Eran las 3:33 AM. Lo sé, porque el reloj digital en mi buró es la única luz en mi cuarto. Me despertó un sonido que no pertenecía. No era la tubería, no era la calle, era estática. Me senté en la cama. El sonido venía de la sala. Me levanté confundido. La había dejado encendida. Imposible. La perilla estaba en posición de apagado. Entré en la sala. La radio estaba en silencio. La luz de los bulbos estaba apagada. Pero yo había escuchado la estática, clara como el agua. Duró quizás 3 segundos, lo suficiente para despertarme. Mi corazón latía rápido. Revisé la radio. Estaba fría, desconectada. Me reí. Te estás volviendo loco, Mateo. Debió ser un sueño, o un camión, o el vecino. Siempre es el vecino. Volví a la cama y me forcé a dormir. Pasaron 2 días. Nada. Me olvidé del incidente. El viernes por la noche invité a Clara, mi única amiga del trabajo, a conocer el apartamento. Pedimos pizza, abrimos una botella de vino barato, le mostré mi compra estrella. ¿Y esa cosa enorme?, preguntó. Es una radio de los 50, le dije orgulloso. ¿Funciona? Giré la perilla. Estática, luego la voz de un locutor antiguo vendiendo un refresco que ya no existía. Clara se rió. ¡Qué viaje! ¿No te da miedo? Parece sacada de una película de terror.
Le da carácter, respondí, repitiendo el argumento de venta del edificio. La noche avanzó. El vino se acabó. Clara se fue. Limpié un coco, me preparé para dormir. Dejé la radio conectada. El brillo anaranjado era confortante. 3:33 AM. Esta vez la estática no me despertó. Yo ya estaba despierto, mirando el techo, pensando en el trabajo. Shh. Me congelé. Vino de la sala. De nuevo. Shh. No fue un sueño. Era un sonido físico, real. Duró más tiempo esta vez, quizás 10 segundos. Era una estática profunda, como el océano. Me levanté, más enojado que asustado. Fui a la sala. La radio estaba apagada. El brillo de los bulbos seguía ahí. Tenue. Me acerqué. Pegué mi oído a la tela texturizada. Silencio. Toqué la madera, fría. Deben ser los vecinos, murmuré. Radioaficionados. Pero el sonido no tenía la cadencia de una transmisión. Era estática pura. Desconecté la radio. Me quedé parado en la oscuridad escuchando. El silencio expectante de la ciudad me devolvió la calma. Fui por un vaso de agua. Mientras bebía, mirando por la ventana a la calle vacía, lo escuché de nuevo. Shh. Venía de la radio que estaba desconectada. Dejé caer el vaso. El vidrio roto en el suelo me ancló a la realidad. Me tomó un segundo reaccionar, buscar la escoba, limpiar el desastre. Todo el tiempo, mi mirada estaba fija en la radio. Ahora estaba en completo silencio. No dormí el resto de la noche. Me senté en el sofá frente a ella esperando. Nada. Al amanecer, la luz gris inundó la sala y me sentí estúpido. ¿Era posible? ¿Una radio funcionando sin electricidad? Era una locura. Debía haber una explicación lógica. Tomé la radio. Pesaba 1 tonelada. La puse en la mesa de la cocina y busqué un desarmador. Le quité la tapa trasera. No soy un experto, pero sé lo básico. Bulbos, cables cubiertos de tela, polvo, mucho polvo. No había baterías, no había ningún dispositivo oculto, ningún altavoz Bluetooth que un vecino bromista pudiera haber conectado. Era exactamente lo que parecía ser, un pedazo de tecnología obsoleto. La limpié, la volví a armar, la dejé desconectada. Esa noche dormí con la puerta de mi habitación cerrada. 3:33 AM. Shh. Más fuerte, como si cerrar la puerta solo hubiera concentrado el sonido. Me tapé la cabeza con la almohada. El sonido traspasó la tela. Era un sonido invasivo, no era solo estática. Esta vez había algo más. Debajo. No era una voz, era un ritmo, oculto en el ruido blanco, un patrón. Shh, shh, shh. Como un tren distante o una respiración. Salté de la cama, abrí la puerta. La sala estaba oscura, la radio silente. El sonido se había detenido en el instante en que decidí enfrentarlo. Empecé a documentarlo. Instalé una aplicación de grabación de audio en mi teléfono. Dejé el teléfono en la sala apuntando a la radio y me fui a dormir. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Horas de silencio ambiental. Mis vueltas en la cama, la tubería, el tráfico lejano. Y entonces, a las 3:33:04 AM, apareció la estática. Clara, innegable. La aplicación la registró. Escuché con audífonos, subiendo el volumen al máximo. El patrón estaba ahí. Duró exactamente 30 segundos y se cortó. No estaba loco. Esa noche no intenté dormir. Me preparé un café cargado a la medianoche. Me senté en el sofá, a oscuras, con el teléfono grabando video esta vez. Esperé. Las 2 AM se convirtieron en las 3 AM. El silencio de la pausa. 3:30.
Mi corazón golpeaba contra mis costillas. 3:32. 3:33. Nada. Silencio. 3:34. Nada. 3:35. Suspiré, sintiéndome ridículo. ¿Se había detenido porque yo estaba despierto? ¿Porque la estaba observando? Me levanté para ir al baño y en cuanto mi espalda se giró hacia la radio, comenzó. Me di la vuelta. El sonido se detuvo. ¿Qué quieres?, le grité a la radio. Mi voz sonó patética en la sala vacía. La radio, por supuesto, no respondió. Esto se convirtió en mi obsesión. Dejé de ir al gimnasio, empecé a cometer errores en el trabajo. Clara me cubrió un par de veces. ¿Estás bien, Mateo? Te ves agotado. Solo es el apartamento, mentí. Aún no me acostumbro a los ruidos. Empecé a investigar la radio. Busqué la marca, el modelo. Era una Majestic Imperial, modelo de 1951, un modelo de alta gama para su época. Encontré foros de coleccionistas. Publiqué mi experiencia. Tengo una Majestic que emite estática desconectada. ¿Fallas comunes? ¿Capacitores guardando energía? Imposible, amigo. Los capacitores te pueden dar un toque, pero no alimentar la bocina por 30 segundos. Probablemente interferencia de tu celular. Son tus tuberías. Un usuario, Valvehead 1945, me envió un mensaje privado. Lo que describes no es una falla eléctrica, es una falla de recepción. Esas radios viejas, con bobinas de cobre puro, son antenas increíbles. Pueden captar cosas que los digitales filtran. Ecos del pasado, señales perdidas. ¿Fantasmas?, escribí, sintiéndome estúpido. No fantasmas, respondió. Física, ondas de radio que rebotan en la ionosfera durante décadas. Pero lo de las 3:33 AM es específico, y el hecho de que se detenga cuando la miras, eso no es física. Dejó de responder. La noche siguiente, la estática regresó. 3:33. Yo estaba fingiendo dormir. Y entonces, dentro del ruido, escuché la voz. Era un susurro, una sola palabra, ahogada por el ruido blanco. Mateo. Parte 3. La transmisión. El pánico es una cosa fría. No grité, no corrí. Simplemente me quedé ahí, en el umbral de mi habitación, respirando apenas. La radio estaba desconectada. La había revisado 1000 veces. No había baterías, no había conexión a nada. Y había dicho mi nombre. Mi primera reacción fue racionalizar. Era imposible, debía haberlo imaginado. Era una alucinación auditiva producto del estrés y la falta de sueño. Clara tenía razón, estaba agotado. Decidí que necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente, compré una cámara de seguridad barata, de esas para vigilar mascotas. La instalé en la repisa opuesta con una vista clara de la radio y la sala. La activé por detección de movimiento y sonido. Y para estar seguro, saqué la radio del apartamento. Con un esfuerzo considerable, la bajé por las escaleras y la metí en mi coche. Conduje hasta el estacionamiento de mi oficina, un subterráneo de 3 niveles. La dejé en el asiento trasero cubierta con una manta. Si era una interferencia de mi edificio, esto lo solucionaría. Esa noche dormí profundamente. No hubo estática, no hubo voces. Me desperté sintiéndome renovado, victorioso. Me reí de mí mismo. Todo había sido el edificio. Las tuberías viejas, los cables defectuosos, la sugestión. Era libre. Fui al trabajo, bajé al estacionamiento. El coche estaba frío. Quité la manta. La radio estaba ahí, silenciosa. Trabajé todo el día, productivo, enfocado. Clara me felicitó. «Volviste», dijo. A las 6 p.m. bajé al estacionamiento. Estaba vacío, silencioso. Abrí la puerta del coche y un olor me golpeó. Ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica.
El olor venía de la radio. Me acerqué. La madera estaba cálida, no caliente, solo con una leve tibieza. Mi Victoria se sintió hueca. Esa noche subí la radio de nuevo al apartamento. No sabía por qué. Era como si no pudiera deshacerme de ella. Era mía. La puse de nuevo en su repisa, conecté la cámara de seguridad, me fui a la cama pero no cerré la puerta. Dejé el monitor de la cámara en mi mesa de noche. Esperé. Medianoche, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., el silencio expectante. 3:33 a.m. La pantalla del monitor, que estaba en negro, cobró vida. La visión nocturna de la cámara bañaba la sala en una luz verde fantasmal. La radio comenzó a emitir. No fue un susurro esta vez, fue clara. Una voz de locutor de los años 50. Neutral, calmada, imposiblemente clara. Y ahora, dijo la voz desde la radio desconectada. Continuamos con nuestro programa. El sujeto, Mateo, sigue observando. Está en su cama, despierto. Mi sangre se convirtió en hielo. La voz continuó. El sujeto parece agitado. Su ritmo cardíaco es elevado, probablemente confundido. Es normal. La primera etapa es siempre la confusión. Estaba describiéndome. En tiempo real. El sujeto se levanta de la cama, dijo la voz, y justo en ese instante mis pies tocaron el suelo frío. Está entrando en la sala, dijo la voz, y yo entré en la sala. Me paré frente a la radio. El brillo naranja de los bulbos ahora era intenso, pulsante, sincronizado con la voz. El sujeto está ahora frente al receptor. Parece que quiere entender, pero no hay nada que entender. ¿Quién eres?, susurré, mi voz temblando. La radio se quedó en silencio. La voz se había ido, solo quedó el brillo naranja. Toqué la madera, vibraba. Me alejé, tropezando hacia atrás, hasta que mi espalda golpeó la pared. La radio no estaba recibiendo una señal. Estaba transmitiéndome a mí. Corrí a mi laptop, busqué el edificio, la historia de la colonia Roma, necrológicas. Encontré algo. Un artículo de un periódico de 1953. Trágico final de inventor solitario. El hombre, Alberto Finestra, había vivido en mi edificio, en mi apartamento. Era un ingeniero de radio obsesionado con una idea: transmitir no solo sonido, sino conciencia. Creía que las ondas de radio podían capturar el eco de una persona. El artículo decía que murió electrocutado en su taller, rodeado de bobinas de cobre y radios experimentales. La foto lo mostraba posando orgulloso junto a su creación más preciada. Era mi radio, la Majestic Imperial. La estática regresó, fuerte, en la sala. No le gustaba que leyeran sus notas, dijo la voz, ahora distorsionada, enojada. Alberto era un hombre privado. Grité. Agarré la radio, los bulbos brillaban de un rojo furioso. La madera quemaba mis manos. La arrojé al suelo. La radio golpeó la madera con un golpe sordo y seco. Pero no se rompió. La voz se rió. Un sonido horrible, fracturado por la estática. Pobre Mateo, ¿crees que puedes apagarme? ¿Crees que puedes romperme? ¿Qué eres?, grité. Soy el eco de Alberto. Y ahora soy el tuyo. Parte 4. El eco. El terror da paso a la acción. Agarré un martillo de mi caja de herramientas. La adrenalina anulaba el miedo. «¡Vas a callarte!», grité. Golpeé la radio. El martillo conectó con la madera sólida. Hizo un sonido sordo, thud. Pero la madera no se astilló, ni siquiera se marcó. Golpeé de nuevo. Y de nuevo. Era como golpear una roca sólida.
La madera de caoba es resistente, dijo la voz con calma, como un maestro de escuela. Alberto la escogió por su resonancia. No podrás romperla. Dejé caer el martillo. Retrocedí. La radio estaba intacta. El brillo rojo pulsaba suavemente. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz rota. «¿Querer?», respondió la voz. «Yo no quiero nada, Mateo. Yo solo soy. Soy un receptor. Capturé el eco de Alberto cuando murió. Su obsesión, su paranoia, su soledad. Se quedaron atrapados en mis bobinas. Durante 70 años he estado transmitiendo su eco. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?», rogué. 70 años es mucho tiempo, dijo la voz. El eco de Alberto se estaba desvaneciendo, volviéndose débil, como una batería vieja. Necesitaba carga. Y entonces llegaste tú. Un horror helado me recorrió. Llegaste tú, Mateo, tan lleno de tu propia soledad, tan independiente, tan solo. Eres igual que él. Eres una antena perfecta. «No», susurré. «Ya comencé a grabar», dijo la voz. «Tu miedo es delicioso. Tu confusión, tu paranoia, es mucho más fuerte que la de Alberto. Eres un transmisor de primera clase». La estática regresó, y dentro de ella escuché mi propia voz. «Te estás volviendo loco, Mateo». Era la grabación de mi voz de la primera noche. «Deben ser los vecinos». Mi voz de nuevo. «¿Qué quieres?», mi grito desesperado de hacía unas noches. Estaba reproduciendo mi propia caída. «¡Para, por favor, para!», grité. «No puedo parar», dijo la voz, que ahora sonaba como una mezcla de la del locutor y la mía propia. «Así es como funciono. Recibo y transmito. Y ahora te estoy transmitiendo a ti, a todo el edificio, a toda la ciudad». De repente entendí. El silencio expectante de las 3 a.m. Los vecinos. Salí corriendo de mi apartamento. Bajé al piso de abajo. Golpeé la puerta de mi vecina, la señora de los gatos. «¡Señora, despierte!», grité. Tardó una eternidad. Abrió la puerta furiosa con una rebata puesta. «¿Qué diablos le pasa, joven? Son las 4 de la mañana. ¿Escuchó algo? ¿Una radio? ¿Estática? ¿Voces?», pregunté frenéticamente. La mujer me miró como si estuviera loco. «El único loco que escucho es a usted, golpeando mi puerta. Lárguese o llamaré a la policía». Cerró la puerta en mi cara. Volví a subir. Corrí al apartamento del lado. Toqué. Nadie abrió. Regresé a mi apartamento. La puerta estaba abierta, tal como la dejé. La radio estaba en el suelo. El brillo rojo se había ido. Estaba silenciosa. Me acerqué con cautela. La toqué. Fría. Muerta. Había terminado. La había derrotado al enfrentarla. Me senté en el suelo, temblando, exhausto. Lloré de alivio. Había sido una pesadilla. Una alucinación terrible. Estrés, eso era todo. El sol comenzó a salir. La luz gris entró por la ventana. Me levanté. Tenía que sacar esa cosa de mi vida. Agarré la radio. Pesaba, pero mi determinación me daba fuerza. La levanté. Y mientras la levantaba, el dial de vidrio que había estado oscuro brilló. Un suave color naranja. Y la voz del locutor regresó. Fin de la transmisión de prueba.
El sujeto Mateo ha completado la etapa de resistencia, iniciando grabación permanente. Frecuencia asegurada. Dejé caer la radio, esta vez cuando golpeó el suelo. La tela de la bocina se rasgó, y desde adentro, desde la oscuridad de la radio, algo más que un bulbo brilló. Eran 2 pequeños puntos de luz naranja, como ojos. Bienvenido al programa, Mateo. Susurró la voz, que ya no era de locutor ni de Alberto. Era exactamente mi voz. Tenemos una larga transmisión por delante. Tenemos toda la eternidad. Salí del apartamento. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras, salí a la calle. Corrí sin mirar atrás. Dejé todo. Mi ropa, mi laptop, mi vida. Nunca volví. Ahora vivo en otra ciudad, en una casa sin radios. Duermo con tapones para los oídos. Pero a veces, cuando la ciudad guarda esa pausa a las 3:33 de la mañana, si me concentro demasiado puedo escucharla. Una estática débil en el fondo de mi cabeza. Shh, shh, shh. Y sé que está ahí fuera, en mi viejo apartamento, esperando al próximo inquilino, esperando una nueva antena, porque el programa nunca se detiene, solo cambia de transmisor. Y el mío, mi eco, ahora está grabado, para siempre, en la estática de la medianoche.